Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema de salud importante que afecta al corazón, las válvulas cardíacas, sobre todo la aórtica y la mitral. Efectivamente. Hablaremos de cuándo estas válvulas no funcionan como deberían, ya sea porque no se abren bien, lo que se llama estenosis. O porque no cierran del todo, la regurgitación, ¿verdad? Exacto. Y en esos casos, pues a menudo la solución pasa por la cirugía. Pero hoy nos vamos a centrar en algo específico, las opciones de cirugía mínimamente invasiva. Vamos a explorar en qué consisten, basándonos en fuentes médicas como Medline Plus. Sí, la idea es entender estas alternativas que son, digamos, menos agresivas que la cirugía abierta clásica. Creo que es útil conocerlas porque se habla de ventajas como recuperaciones más rápidas, menos dolor. Sin duda, es información valiosa. Bien, pues empecemos por el principio. ¿Por qué es necesario operar estas válvulas? ¿Qué función tienen exactamente? A ver, de forma sencilla, la válvula aórtica es como la puerta de salida principal del corazón. Deja pasar la sangre hacia la aorta y de ahí al resto del cuerpo. ¿Entendido? ¿Y la mitral? La mitral está entre las dos cavidades izquierdas del corazón, la aurícula y el ventrículo. Regula el paso de sangre entre ellas. Si una de las dos falla, bueno, el corazón tiene que esforzarse mucho más. Claro. Si no abre bien, la sangre se acumula, por así decirlo. Y si no cierra bien, parte vuelve hacia atrás. Eso es, estenosis y regurgitación. Y esto puede provocar síntomas, ¿Cómo cuáles? pues desde dolor en el pecho, cansancio, notar que falta el aire, hasta cosas más serias como desmayos o insuficiencia cardíaca. También se opera si hay una infección en la válvula, lo que llamamos endocarditis. De acuerdo. Entonces, si hace falta operar, ¿cómo es esa opción mínimamente invasiva? Suena menos impactante. Y en cierto modo lo es, al menos en cuanto al acceso. En vez del corte grande que abre el esternón por la mitad, aquí se hacen incisiones mucho más pequeñas. ¿Pequeñas cómo? Pues mira, puede ser un corte de unos 5 a 7 centímetros y medio en un lado del tórax, o incluso varios agujeritos muy pequeños si se usan cámaras, o sea, endoscopia o cirugía robótica. Vale, entiendo. Incisiones más pequeñas. ¿Y las técnicas? Has mencionado varias formas. Sí, hay distintas maneras de abordar la válvula. Está la minitoracotomía, que es ese corte lateral que decía, o la miniesternotomía, abriendo solo una parte del esternón. Ajá. Luego está la cirugía asistida por robot y también los procedimientos que llamamos percutáneos. Percutáneos, ¿eso qué significa? Significa que se llega al corazón a través de los vasos sanguíneos. Normalmente se introduce un tubito, un catéter, por una arteria, muchas veces en la ingle. Ah, ya. Sin abrir el pecho entonces. Exacto. En esos casos, sí. El ejemplo más conocido es el TAVI, o RBAT, para la válvula aórtica. Permite poner una válvula nueva sin cirugía abierta. Para la mitral también hay técnicas, como reparar la válvula o poner un clip, también por catéter. Es importante decir, eso sí, que en la mayoría de estas cirugías, quitando algunas percutáneas como el TAVI, sí se necesita conectar al paciente a la máquina de circulación extracorporal, la que hace el trabajo del corazón y los pulmones mientras se opera. Ujú. Entendido. Y una vez se llega a la válvula, ¿siempre se cambia o se intenta arreglar? Buena pregunta. Siempre que sea posible, el objetivo es reparar la válvula original, especialmente la mitral. Se puede reforzar su base con un anillo, eso es la anuloplastia, o arreglar las propias puertas de la válvula, las valvas. ¿Y si no se puede reparar? Entonces sí, hay que reemplazarla. Poner una nueva. Y ahí es donde entran las válvulas mecánicas y las biológicas, ¿no? Correcto. Las mecánicas son de materiales artificiales, muy duraderos, como carbono o titanio. Pueden durar toda la vida. Suena bien. ¿La pega? La pega es que obligan a tomar anticoagulantes, como la warfarina o el sintrón, de por vida, para evitar que se formen coágulos. Ya. ¿Y las biológicas? Esas se hacen con tejido animal, de cerdo o vaca, o a veces humano. Duran bastante, entre 10 y 20 años las aórticas, quizá algo más las mitrales. ¿Y la ventaja? La gran ventaja es que normalmente no requieren tomar anticoagulantes a largo plazo. El TAVI, por ejemplo, usa válvulas biológicas. Claro, es una decisión importante. Durabilidad eterna con medicación diaria o menos medicación, pero sabiendo que quizá haya que reoperar en el futuro. Exacto. Es un equilibrio muy personal. ¿Y cuáles dirías que son los beneficios generales de optar por la cirugía mínimamente invasiva frente a la abierta tradicional? Pues, resumiendo,
Menos dolor después, menos sangrado y por tanto menos necesidad de transfusiones, menos riesgo de que se infecte la herida. Y en general la recuperación tiende a ser más rápida. Se vuelve antes a la vida normal. Pero imagino que no todo el mundo puede optar a estas técnicas. No, claro, no todos los pacientes son candidatos. Las técnicas percutáneas, por ejemplo, suelen reservarse para personas con un riesgo alto si se sometieran a cirugía abierta. Hay que evaluar cada caso. ¿Y los riesgos? Aunque sean técnicas menos invasivas, sigue siendo una cirugía de corazón. Supongo que riesgos hay. Por supuesto, toda cirugía los tiene. Los generales, sangrado, formación de coágulos, problemas al respirar, infecciones. Sí. Y aunque sean menos frecuentes que con la cirugía abierta, pueden darse complicaciones específicas, dañar algún órgano cercano, un infarto, un ictus, que la nueva válvula se infecte, problemas en los riñones, arritmias. Arritmias que a veces requieren un marcapasos, ¿no? Sí, a veces es necesario implantar uno, temporal o permanente. Para ir terminando, ¿cómo es la preparación y la recuperación de una cirugía así? Brevemente. Bueno, antes de la operación hay una revisión médica completa. Se ajusta la medicación, a menudo hay que dejar los anticoagulantes unos días antes, siempre bajo control médico, y es clave dejar de fumar. ¿Y después? Después, unos días en el hospital, de 3 a 7 normalmente. Se empieza en la UCI, con vigilancia, drenajes en el pecho, sonda, se controla el dolor y se empieza a mover al paciente pronto. La recuperación completa en casa, eso sí, lleva su tiempo, semanas o meses. Paciencia. Muy bien. Creo que ha quedado bastante claro. Entonces, para resumir, existen opciones menos agresivas para operar las válvulas aórtica y mitral, con cortes más pequeños y, potencialmente, una recuperación más llevadera. Eso es. Se puede intentar reparar la válvula o sustituirla por una mecánica o biológica, cada una con sus características. Y aunque los riesgos son menores que con la cirugía tradicional abierta, existen. La decisión final siempre dependerá de la situación de cada persona. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final interesante para quien se enfrenta a un reemplazo de válvula. ¿Cuál sería? Pues, ¿qué pesa más en la balanza personal? Esa durabilidad casi limitada de una válvula mecánica, aceptando tomar anticoagulantes para siempre, o la libertad de no necesitarlos con una válvula biológica, asumiendo que quizás en 10, 15 o 20 años pueda ser necesaria otra intervención. Eso es. Una decisión muy personal y trascendente.